ha llegado el momento, como cada viernes en El Informador, de la biografía que trae Fernando Mele semanalmente. Fernando, ¿cómo estás? Buenos Buen día. días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola Fede, hola Mari. ¿Qué tal, mi amor, mi Un vida gusto. de mi corazón? Biografía, Fernando, ¿qué trajiste? Biografía. Vamos a hablar hoy de un personaje que creo todos hemos escuchado nombrar más de una vez. Y no sé si todos sabemos bien quién era. Que es María Antonieta. ¿Quién no ha escuchado mencionar a María Antonieta? Pero no vamos a descubrir ahora a María Antonieta. No, María María Antonieta. ¿Quién es la María Antonieta? María Yo no me Antonieta. acuerdo. Escuché hablar de María Antonieta, pero no me acuerdo. Tengo muy mala memoria para datos históricos, así que... María soy un Antonieta problema. es la de Coso. La de... Sí. Y la de Coso también. ¿La de la Claro. peineta? No. No. Nació en Viena el 2 de noviembre de 1755. Era hija de Francisco I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su esposa, María Teresa I, que era archiduquesa de Austria, reina de Hungría y reina de Bohemia. O sea, era la hija de los reyes de todo el imperio del norte de Europa. ¿Qué tal? Fue la 15ª y anteúltima, tuvieron 16, hija de la 16 pareja pibes imperial. tuvieron. 16 Si vos te pibes. quejás porque tenés dos. 10 Unos mujeres locos. y 16 tipos. Unos locos. Unos locos. Sí, pero tenían 300 personas que se los críen. Claro, No, ni se igual, enteraba. ¿Sabés lo que Sí. son 16 partos, Marisa? Unos locos. 16 embarazos Sí. por el pobre hombre, Y unos locos. en el 1700, además. No, estamos hablando, conseguime Qué imagínate. pobre esto, hombre, conseguímelo. para la pobre La pobre esposa. mujer. ¿Sabés lo Qué que pobre banca? hombre. No, y el hombre no sufre en el embarazo también. No sé, No yo tiene que soy estar ahí con hombre, la pero- mujer, siguiéndola, los Tengo un antojos. antojo. Que no me entra la ropa. Tenían una corte que el tipo ni se enteraba, probablemente Claro. la mujer estaba embarazada. La mujer sufría más en aquel entonces, por lo menos, y ahora, acaso también. Volvamos. La educación de María Antonieta se basaba principalmente en la buena higiene, en un régimen estricto de cumplir los protocolos de una corte imperial como era esta, y en el fortalecimiento del cuerpo. En la educación formal era como que la madre no le daba mucha bolilla en realidad. Era muy simpática, era muy carismática, era rubia, de piel muy blanca, era del linaje de los Habsburgo, que fueron los que gobernaron aquella región durante años y años. Tenía ojos muy celestes y muy saltones. Ay, qué linda. Una boca prominente y una frente sumamente amplia. La frente Era era importante de verdad, sí. Podría jugar de 9 en Boca. Decíamos, no le gustaba mucho el estudio y su madre tampoco no le daba mucha bolilla a que la piba estudie. Y si tenía 16, ¿vos te pensás que se iba a ocupar de María Claro, Antonieta? no, bueno, pero podría haber dicho, bueno, ponerle una institutriz, algo así, no le daba mucha bolilla al estudio. Un día, un pibito de 7 años se presentó a tocar en el Palacio de Schönbrunn, donde ella vivía. Estuvo en el Palacio de Schönbrunn en Viena, es una cosa descomunal. Ella tenía exactamente la misma edad que el pibe, 7 años, y después de tocar con un pianito, el pibe se bajó, se cayó del asiento en el que estaba tocando y nadie se acercó a socorrerlo, excepto la joven María Antonieta. Y este pibe que se cayó, a quien ayudó, era Mozart. Así que se conoció con mirá. Mozart de Ah, chiquitito. pa. Sí. Pero para María Antonieta, ¿cuántos años tenía? Porque me agarré 7. un berenjenal. Y Ah, el los pibe dos también. 7 Los años. dos la misma edad tenía, se llevaban unos meses de Y ya diferencia. era solidaria y sensible de chiquita. Ya era ella. solidaria y sensible. Tenía esa frente, pero Sí. era solidaria y sensible. Sí, cosa que después no sé si Sí. sería tanto. Bueno. Las relaciones entre Francia y el Imperio Austrohúngaro se habían debilitado bastante en los últimos años y querían fortalecerla y potenciarla. Es por ello que arreglan el matrimonio de María Antonieta con el nieto mayor del rey Luis XV, del entonces rey de Francia, Luis XV, quien era, el pibito era el Delfín. Se le llama Delfín a quien va a heredar el trono de Francia. Ujú. El Delfín era Luis Augusto, tenía casi la misma edad que María Antonieta y es por ello que deciden arreglar este matrimonio. Lo arreglaron cuando tenían cuántos años más o menos. Sí, los pibitos tenían 8 o 9 para cuando tengan 15 más o menos. Ah, qué generosos estuvieron, la verdad. Sí, bueno, por Gente lo menos buena había. Dejarlos transitar la adolescencia. la adolescencia adentro de Sí. un palacio. Para Por lo- fortalecer Por lo esta... menos no la casaron con un viejo. Escucha, También, ni hablar. para Vos cállate, fortalecer estas Fede. relaciones... Para fortalecer estas relaciones entre Francia y el Imperio Austrohúngaro, Sí. se había arreglado otro matrimonio. Una de las hermanas de María Antonieta, Isabel, iba a ser casada con el entonces rey que mencionábamos, Luis XV, que ya era viudo y tenía 33 años más que ella. Ah, la casaron con un viejo. Claro. Sí. Sin embargo, Isabel, la hermana de María Antonieta, Ay, ya. contrajo viruela. Y es por ello que tuvo Le quedó. secuelas, le quedaron No. unas marcas en el rostro. No me hagas esto que soy tu hermana. Le quedó el cuello desfigurado y no se pudo casar. Ya no daba para que se case con el viejo. No. Ya cuando tenía todo ese aspecto, imagínate, en la corte de Pero Versalles, quisiera tener un viejo. iba a ser mal vista y se canceló el matrimonio. No. Qué horrible todo, chicos. Pero sí se arregló el casamiento de María Antonieta con el Delfín Luis Augusto
Y allí es cuando su madre comienza a verdaderamente interesarle que la piba sea educada. Porque tenía que ir al Palacio de Versalles después Sí. a vivir. A vivir en una corte donde eran unos lujos. Veníamos de Luis XIV, el rey Sol, que había hecho una opulencia de Versalles que no se podía creer. Y es así que empieza a enseñarle a tocar el piano. Por supuesto no ella, sus súbditos. Empieza a enseñarle el baile francés, cómo se debía bailar. Tiene clases de dicción, tiene clases de canto y aprende historia. Se convierte en locutora. No. María Antonieta renuncia oficialmente a sus derechos sobre el trono de Austria y es conducida a Francia. Llega a la frontera entre Francia y Austria, le quitan el vestido austríaco, le ponen un disfraz de francesa, se despide en llanto de sus damas de cuidado de tantos años y pidió que le dejen llevar al perrito con ella. No, el perrito se queda. Así que se despide allí en la frontera de su perrito. El 14 de mayo de 1770, conoce a su futuro esposo en los bosques de Versalles. Hacen un encuentro entre María Antonieta y el Delfín, quienes serían los herederos al trono, además. Luis era miope, alto, torpe, no muy lindo y muy tímido. Cuando se encuentra con María Antonieta, no le da ni voz. Nada, Sí, no. muy tímido, nada, ningún tipo de interés. Él no le da ningún tipo de interés a ella. 2 días después de conocerse, se conocieron el 14, el 16 de mayo de 1770 se casa el Delfín Luis con María Antonieta en los palacios de Versalles. Ella tenía 14, él tenía 15. O sea, encima no podía ni decir que no, pobre chica, bueno, nadie Ni le a preguntaba. Bariloche habían ido todavía. Olvídate que Pero podían bueno, decir que dentro no. de todo le hicieron la gamba y lo conoció 2 días antes. Ella sabía lo que iba a ser su cruz para el resto de sus días, digamos, ¿no? Para la ceremonia de casamiento se tiraron fuegos artificiales. Estos provocaron un enorme incendio en el que murieron 132 personas, ni más ni menos. en los festejos. mal. Pero nada, no es nada. No, Y, un detalle. y además murieron 30 personas por aplastamientos en los festejos, pero no, esto es un detalle. No pasa nada. La noche de bodas, había que consumar el matrimonio, ¿o no? Ah, muy chico, che. No pasó absolutamente nada. Claro. Y esto no pasaría por un largo tiempo. El matrimonio no se consumaría hasta Pero 7 claro, años después. 14, ¿no? 15 años. A los ¿qué 22 querés? después. Pero los 14 años, querido. No, bueno, 14 años no, pero... Una Pero, criatura. sin embargo, ella, Dos criaturas, educada de tal manera y con cartas cruzándose con su madre, buscaba al tipo para consumar el matrimonio y el tipo... salí acá, ven acá. Sí. Los primeros meses de María Antonieta en la corte francesa fueron muy difíciles. Debía acostumbrarse a todo este nuevo mundo. El rey, el entonces rey, su suegro, digamos, tenía mucha simpatía por ella. Pero ella no tenía una buena relación con sus cuñadas, ni con quien era la entonces protagonista de la corte de Francia, Madame du Barry. De todas brujas. Una más mala que la otra, seguro. Que era la amante del rey. Pero le tenían un poco de envidia. Era joven, era linda, Claro. venía del imperio de los Habsburgos. Llega una persona que empieza a sorprender a todos. Era inteligente. Empiezan a tener envidia. María Antonieta estaba muy aburrida ya de su marido. Su marido no le tocaba un pelo. Y claro. Ella se pasaba noches enteras esperándolo a que el tipo ingrese a la habitación así como un galán y no pasaba Decía, absolutamente nada. Hoy sí, hoy también te duele la cabeza y bailé, lo encaraba. Claro. El tipo porque pobre estaba en chica ya otra. estaba... Y ella empieza a tomar ciertas... Empieza a gustarle la fiestita, Versalles, salida nocturna, una fiestita por acá, una fiestita por allá, y empieza a tener un poco de relación con la gente de la A corte. Gendler le pareció existencial, pobrecita. No podía consumar. Claro. En 1774 muere Luis XV, el rey, por lo que el delfín Luis Augusto, ahora Luis XVI, y María Antonieta se convierten en los nuevos reyes de Francia. Así que pasó a ser reina de Francia. Ya con más poder empieza a tener mayor control sobre la corte, empieza a comprarse vestidos, empieza a multiplicar a la gente de su palo dentro de la corte, empieza a hacer las fiestas a su gusto. Además le gustaba mucho jugar a las cartas y apostaba muchísimo. Dicen que apostaba mucha plata de verdad en los juegos de cartas. Y comienzan a surgir las primeras críticas para esta pibita que era la reina de 20 años que venía de Austria y que empieza a gastarse toda la guita del pueblo en vestidos, en zapatos. Dicen que en realidad el que más gastaba en zapatos era él, no ella. Decía que pedía por año 365 pares de zapatos. Uno por día. Uno por día, exactamente. ¿Los zapatos eran con taco alto? Sí, los zapatos sí, probablemente, Claro. porque este chico... empiezan a circular panfletos en los que se difama mucho a María Antonieta, los famosos libelles de la Francia de la Revolución Francesa. Se la acusa de tener varios amantes. Y sí, pobre chica, ¿qué quieren también? Sí, en realidad tenía uno solo, que era un conde sueco llamado von Fersen, Sí. que era su verdadera amante. Nunca un barrendero, reconocido. No, nunca obviamente un no. albañil. Incluso en esos panfletos que la difamaban tanto, se decía que tenía relaciones con mujeres. También. Y además decían que despilfarraba el dinero público en frivolidades. Decían que seguía respondiendo a Austria.
Y es por eso que empieza a tener un poco de mala fama entre los franceses, María Antonieta. Pero él lo gastaba en zapatos, chicos. Sí, pero él era el rey, él era francés. Ella Sí, era no austríaca, importa. era foránea. Los rumores en su contra la deprimieron tanto que se hizo hacer un pequeño palacete dentro de Versalles, dentro de los jardines, llamado el Petit Trianon. Se hizo hacer una suerte de granja. Ella quería experimentar cómo era la vida en la granja, entonces se hizo un Petit Trianon. Es un lugar hermosísimo, con un lago, con un molino, con lugares para los animales, etcétera. Y ella se fue a vivir a ese palacete, donde por supuesto siguió haciendo sus fiestas y sus partidas de cartas, pero allí un poco más aislada y teóricamente más austera. Como corresponde. Como debería haber sido, ¿no? En 1778 tuvo su primera hija, María Teresa, conocida como Madame Royal. En el 81 tuvo a su segundo hijo, el delfín Luis José. El niño murió a los 7 años apenas. Y en estos panfletos que circulaban decían que no era hijo de él, que era hijo de ella y no de él. En 1785 nació su tercer hijo, Luis Carlos, quien posteriormente sería llamado Luis XVII. Y en el 87 su última hija, Sofía, que murió cuando tenía apenas un año de edad por tuberculosis. Uy, pobrecito. Un punto de inflexión muy importante en el reinado se dio por un collar. A ver. La historia del collar de María Antonieta es una historia muy conocida. Dos joyeros habían hecho un collar para Madame du Barry, aquella que mencionamos recién que era la amante del rey anterior, de Luis XV. Pero este había muerto antes de que pudieran ejecutar la compra de este collar. El collar tenía 647 diamantes. Qué lindo. Algunos de ellos del tamaño de una Pesaría- cereza. No, pesaría una tonelada. Imagínate lo que pesaba. Y encima se estaban colocados sobre cadenas de oro. Había una persona, una señorita de la corte, Jeanne de Valois, que frecuentaba Versalles, falsificó un pedido de compra de este collar. Este collar, los dos joyeros lo habían hecho y nunca nadie se los compró. Entonces empezaron a reclamar a ver quién se los podía comprar. Hicieron ejecutar como que María Antonieta se los iba a comprar, pero María Antonieta nunca se los había pedido, el collar. Al fin y al cabo terminan descubriendo que era toda una estafa hecha por esta señora Jeanne de Valois para planificar quedarse con el collar, venderlo y pagar así un montón de deudas que tenía. Y María Antonieta no sale para nada limpia de esta cuestión. Ya el pueblo francés la odiaba, ahora le empieza a acusar también de que había comprado un collar con el dinero del pueblo de 647 diamantes. Así que se empezaba a generar un clima de ebullición en la gente, con razón, ¿no? Se la patinaban toda. Se patinaban toda la guita en collares y fiestas y diamantes. Y María Antonieta empieza a tomar conciencia de su impopularidad. Y empieza a tener una vida un poco cada vez más austera, empieza a recortar los gastos de la corte, empieza a sacar de un lado, empieza a sacar del otro. ¿Qué problema tiene esto? ¿Cuál? Tiene que tener problemas con la corte. Claro. Mejor con el pueblo, la corte, todos los que tenía alrededor decía, che, pero las fiestas que hacíamos antes, no, las fiestas de antes ya no. Es así que empieza a desatarse en este proceso la conocida Revolución Francesa. Un grupo de manifestantes irrumpe en el Palacio de Versalles, mata a 2 guardias y toma como prisioneros a María Antonieta y al rey Luis XVI. Sin embargo, esto fue en una protesta de pasteleros. Hay una famosa frase que dice, la gente protestaba porque no tenía pan, y María Antonieta dijo, si no tienen pan, que coman pasteles. Esta frase se le atribuye a ella, pero nunca le fue dicha, pero quedó en la historia como que fue de María Antonieta. La situación se puso cada vez más insostenible, estos panfletos seguían circulando. Esta es la primera vez que empieza a haber una prensa como para destituir a la prensa, la imprenta se había diseñado hace muy poco por Gutenberg en 1600 y pico, y acá empieza como a darse mucha rosca a los panfletos y a estos niveles que circulaban por la París de la Revolución Francesa. Seguían difamando a los reyes, a María Antonieta lo odiaban directamente. Mucho era cierto lo que decían, se patinaban toda la guita, muchas cosas se las inventaban para potenciar el enojo de la gente para con ellos. Esos años además fueron de muy malas cosechas, por lo que había mucho hambre y los que no recortaban eran los de arriba. El ajuste iba solo para los de abajo. Intentaron escapar, son atrapados por los revolucionarios de la Revolución Francesa. Varias veces intentaron escapar, tanto María Antonieta como su marido Luis XVI. Y son metidos presos en distintos lugares. Preso, años más tarde moriría también a los 10 años su segundo hijo, quien era este Luis XVII, que nunca fue Luis XVII porque nunca llegó a gobernar, porque antes de que pueda gobernar tomó el mando la Revolución Francesa del gobierno de Francia. Y una de las damas de su corte, la princesa Lambert, es salvajemente asesinada, decapitada, y ponen la cabeza de la tipa arriba de una lanza y la empiezan a exhibir frente a la ventana donde dormía María Antonieta, como diciendo, amiga, prepárate porque en cualquier momento esto te toca a vos. Comienza el juicio a los reyes. El 21 de enero de 1793 el rey Luis XVI es ejecutado, su marido, ella queda viuda, quedó en un palacio, quedó muy deprimida. ¿Qué hizo con los zapatos?
Nada, los zapatos quedaron en Versalles. Todo esto empieza a suceder Ya fue. en París, que era una caldera de gente pidiendo por la cabeza de cada uno de ellos. Tuvo un par de intentos de escape, ayudado en alguno por su amante también, y apoyado por conservadores contrarios a la revolución, por aristócratas, pero no lo lograron. Separaron a su hijo, lo empiezan a educar contra su madre, comienza el juicio, en el juicio hacen declarar al hijo. El hijo dice cosas falsas, por supuesto. Había dicho que lo había incentivado a masturbarse y a practicar juegos sexuales. Es acusada de haber contactado a potencias extranjeras para que invadan Francia. Es acusada de conspiración contra Francia. Esto es real. Pidió que vengan a matar a todos porque quería salvarse. De inducir a una guerra civil. Es declarada culpable, guillotinada en público, mientras el pueblo francés la abucheaba e insultaba. El 16 de octubre de 1793, a los 37 años, y fue decapitada. ¿Cómo se entierra una persona decapitada? ¿Cómo se entierra? Sí, ¿saben? Yo lo No, ni investigué. idea. ¿En ¿Cómo dos se entierra? cajones diferentes? No, No. se le ¿Cómo? pone la cabeza entre las piernas. ¡Ay, qué horror! Y así es que María Antonieta fue enterrada con la cabeza entre las piernas No. y a partir de allí se termina de desatar la revolución Qué industrial. mal gusto, che. Podrían armarla de nuevo. Claro, ¿no? podrían ponerla de nuevo, sí, aunque sea un poquito separada. Un poquito separada, si querés. Claro, Qué como para horror. que sepan que la Que la decapitaron, decapitaron, pero con la sabiola en con su un lugar. papel film. Claro, para dividirlo. no? Sí, como te hacen Qué con mal los helados a gusto. veces. ¿viste? Como el fiambre. Como el fiambre, claro. Literalmente Claro, Igual como se el como va a el quedar fiambre. encerrado, supongo, sí. No, ¿Por qué? en tierra, en fosa común. Ay, chicos, qué feo todo. Pobre Esto fue en mujer. tierra, fosa Qué vida común. desgraciada. Y ustedes están haciendo chistes. Desgraciada se os patinó toda la guita. Claro, se en patinó toda la fiesta. guita del pueblo en Bueno, fiesta pero y ella, vestido. Fiesta, pobrecita, ella era una casino. buena chica hasta que la torcieron. Juerga. La casaron con un viejo, después con un pibe, con otro que no sé qué, que se compraba zapatos. Sí. ¿Qué querés? Y bueno, fue la primera vez, la Se volvió Revolución mala. Francesa, en la que se toma conciencia de que la aristocracia se patinaba sin sentido la guita del pueblo. No, Bueno. no, pará. Limpiemos Limpiemos algunas aquí. cosas. Sin sentido no. La timba y la fiesta no son sin sentido. Pero el vestido y los zapatos. El vestido y los zapatos sí. Y además la fiesta, si querés, para el rey y para la reina, para todos los demás de la corte. ¿Quiénes son? Y no va a ser una ¿Y fiesta quién de son? dos nomás. Bueno, Tenés que pero- invitar gente. Pero, ¿sabés? Digamos, el juego, Sí, los excesos y la fiesta, bien. bien. Después lo que está mal es los zapatos, el Los collar, palacios. el palacio. Sí, Esas los, cositas. La los ropa. sirvientes. Gracias. Por favor, es un gusto. Hasta el viernes. Hasta el viernes que viene. Ha pasado Fernando Mele por el